Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Olvidé mencionar que estamos en Radio Anáhuac, nuestras redes sociales, mi querido Lalo. Claro que sí, pueden escuchar este bonito programa en Facebook, en Por Escrito MX, Twitter, @Por Escrito _, Instagram, Revista Por Escrito, Spotify, Por Escrito, YouTube, Revista Por Escrito y también en Código Libre, todos los miércoles, en Por Escrito. Muy bien, el día de hoy vayan preparando sus estómagos porque vamos a hacer una pequeña degustación. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, nuestros pretextos literarios, ¿cuál es nuestro pretexto gastronómico del día de hoy? ¿Tienes hambre, mi querido Juan? Yo sí, la verdad es que ustedes no lo saben, pero antes de empezar a grabar el programa olía a chilaquiles Qué durísimo. rico, estaba buenísimo. Despertó el apetito, entonces nos va a dar mucha hambre cuando terminemos este programa. Bueno, pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un tema que para las personas que son como yo, que no sabemos cocinar, nos va a servir muchísimo. Vamos a hablar de libros de cocina, pero ¿de qué crees también? De platillos literarios. Pues sí. Que ahorita Qué que rico, dices qué que no hambre. sabes cocinar, aquí traigo unos libros de cocina porque yo también tengo que, por culpa de la cafetería de la universidad, voy a tener que empezar a preparar algunos platillos por mi cuenta. Pero es muy interesante porque uno puede pensar, ¿a poco hay platillos literarios? ¿Cómo no? Y en realidad hay autores que además se empecinan en hacer de la gastronomía, hacer del platillo parte muy importante, por no decir en algún caso, parte central de una obra. Fíjate que, y además, no solamente eso, mi querido Juan, hay obras literarias que se prestan para generar un libro de cocina alrededor de ellas. Te voy a dar un ejemplo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene en el aniversario, em, lanzaron una edición especial del Quijote, pero lanzaron una versión especial de los platillos recopilados por el Quijote. Entonces, ¿qué comía Sancho? ¿Qué comía el Quijote? Mucho de la gastronomía manchega, castellana, muy, muy primordial en esos tiempos. Entonces, creo que gastronomía y literatura pareciera que no tienen puntos de conexión, pero claro que lo tienen. Aquí la otra gran pregunta es si uno se puede poner a comer mientras lee un libro. Ay, Yo no lo hago, pero bueno. a Vamos a veces. aprovechar que ya se abrió el apetito con Don Quijote para hablar del duelo y quebrantos de Don Quijote, que es un plato tradicional de la cocina manchega en la que precisamente no van a faltar las calorías ni el sabor, pues consiste en lo siguiente: chorizo, Ah, cállate, tocino qué de rico. cerdo y cualquier carne obtenida por los labradores con huevo. Todo ello se revuelve en una sartén y se sirve en una cazuela de barro. Es fácil, es efectivo, es Es calórico. delicioso. La aparición de este plato en la novela de Miguel de Cervantes provocó que esta receta sea conocida, pues, universalmente. Ahora te voy a dar otro ejemplo de estas recetas que se hicieron famosas gracias a la literatura. ¿Y sabes cuál? El pastel de limón de Juegos de Tronos. En los libros de George R. Martin mencionan a multitud de comidas y de bebidas, y si hay una que logra aparecer muy recurrentemente, son los pasteles de limón, que son los preferidos de Sansa Stark. Estos pasteles que están hechos con ingredientes tan comunes como harina, azúcar, mantequilla, limón, huevo, leche, y es una receta muy simple que encandila la nobleza de los 7 reinos. Para los que leyeron Harry Potter, porque en las películas yo no recuerdo que apareciera la cerveza de Ay, mantequilla. sí, qué rico. En la saga de J.K. Rowling aparecen multitud de extrañas e interesantes comidas mágicas y fantásticas. Pero si hay una que ha gozado de gran popularidad, es esta cerveza de mantequilla, la cual se cita que es algo menos empalagosa que la butterscotch.
el típico caramelo de azúcar con mantequilla. En el libro se coquetea y se deja entrever que esta cerveza de mantequilla es capaz de alterar las sensaciones y que por supuesto se servía caliente en jarras con espuma en el caldero chorreante, mismo que por cierto me cuentan mis hermanos que han ido a Disneylandia. En la parte de Harry Potter uno puede probar la cerveza de mantequilla y mi cuñado dice que es fantástica, así que habría que irla a probar por Habrá que allá. creerle, Habrá habrá que que creerle, creerle. exactamente. Pero fíjate que además el elemento gastronómico, mi querido Juan, ha servido a muchos autores directamente ya en sus obras literarias para darle personalidad, fuerza, tono, gravedad a los personajes. Piensa, por ejemplo, en las brujas malvadas y apestosas. ¿Qué tienen generalmente? Tienen un caldero en donde están haciendo sus pócimas y están empezando con sus condimentos y con sus afeites y con todos los elementos que quieran. Están cocinando. Al final, las brujas están cocinando, los duendes están cocinando. Ya dijimos que vamos a hacer un Vamos a hacer programa un de duendes. programa de duendes, valdrá la pena. Y estas brujas también podían preparar entre sus ingredientes alas de murciélago, colas de rata, ojos de pescado, lengua ¿de qué sería bueno? De Lagartija. lagartija. Todos estos ingredientes, pues a veces tenían también como condimentos humanos, ¿no? ¿No ¿Eh? quería acaso la bruja de Hansel y Gretel, que por cierto tenía una casa de caramelos, Sí, cocinar a los niños? por supuesto. En la ópera es muy divertido porque la que termina metida en el horno En el a horno de ser la la propia bruja, ¿no? bruja, ¿no? Pero aquí tenemos, claro, este juego pues gastronómico y sí, la bruja con su caldero está haciendo sus brebajes y el brebaje es sin duda un platillo Y literario. fíjate cómo le dan los autores esta personalidad, porque si tú piensas, por ejemplo, en la mamá de la Caperucita Roja, ella pone en la canasta toda una serie de alimentos que van a ser propicios para la abuelita, le lleva su caldito porque la señora está enferma y ya está grande. Entonces, es la diferencia entre esta bruja, ¿no? Que va a poner alas de mosca y todas estas cosas tan apetitosas, y lo que pone, por ejemplo, en la canasta la mamá de la Caperucita, que entonces esto le da el tono de bondad al personaje. Sin duda, sin duda. Y no van a ser los únicos personajes. Nosotros tenemos un consentido en este programa que es Alicia en el País de las Maravillas. Y hay que recordar, mi querida Ceci, te dejo el dulcecito. ¿Qué es lo que come constantemente Alicia? ¿Come pasteles? ¿Pero Come qué crees? pasteles, Come hongos. come hongos y Come pasteles. hongos y pasteles, Como santo cielo. cupcakes, ¿no? No sé Sí. si lo dice como pasteles o como cupcakes, que es un poquito como se ha representado en las diferentes películas, que por cierto debe ser una de las películas más bien una de las historias más filmadas. Sí, yo creo que Es muy sí. probable. Yo he visto muchas versiones de Alicia en el País de las Maravillas. No todas son buenas, pero en todas come pasteles y come hongos. Y el sombrerero no tiene Pues el, están a la el hora té del y té, ¿no? están Están con tomando el té, por galletitas y supuesto. sandwichitos así muy al estilo inglés. Entonces, Y entonces muy sutilmente se empieza a meter en la literatura el tema gastronómico. la comida, o sea, yo no sé verdaderamente, además también cómo, por ejemplo, cuando tú describes la mesa de un personaje, vas a saber si es rico, si es pobre, si es culto, si es inculto, si pertenece a un ambiente rural o si pertenece a un ambiente metropolitano. Si, por ejemplo, yo te escuchaba hablar del platillo este del Quijote, y yo que soy súper carnívora, a mí ese platillo, bueno, se me hacía agua a la boca, ¿no? Pero probablemente a las nuevas generaciones que ya no están tan ávidas de comer carne, por ejemplo, a un vegetariano, pues eso le hubiera dado, bueno, yo creo que le hubiera revuelto el estómago, ¿no? Me hiciste recordar, bueno, aquí en el guión viene también la suculenta manzana que se comió A Blancanieves, ver, ¿qué porque te si no parece? era apetitosa, que a veces esas que están más apetitosas son menos dulces, Ay, sí. ¿no? En realidad a mí me gustan más las manzanitas más pequeñitas, mucho más dulces.
Ya se me olvidó lo que iba yo a decir, pero bueno, a ver si lo recupero como Fíjate idea. y los en- libros de cocina, mi querido Juan, son libros muy, muy útiles que vienen escritos con fórmula. Ya me acordé, es que en uno de los cuentos del Decamerón se habla de las lampreas del señor Cory de Chertsey. ¿Y qué son las lampreas? Las lampreas son unos peces. Lo que pasa es que, claro, no es algo que el día de hoy podría uno pedir en un restaurante de mariscos. Pero espero que habrán abierto el apetito porque se va a poner buena la conversación. De momento vamos a nuestra siguiente sección. Lo desconocido. Quiero invitarlos a que platiquemos de este entrelace que hay entre la gastronomía y la literatura. Y por supuesto que esto se da a partir de los libros y muchos libros de cocina. El primer libro de cocina conocido se llama Apicius, que es un manuscrito similar a un recetario medieval. Su nombre aparece y parece ser la referencia de Marcus Gavius Apicius, cocinero romano en el reinado de Tiberio a principios del siglo I, aunque hay otras investigaciones que apuntan a un término que se hacía referencia al concepto de comer platos de lujo en exceso o a un banquete de calidad. Se trata, pues, este libro de una compilación de pócimas médicas y de recetas de cocina escritas a mano sobre el papel, y en la Ciudad del Vaticano se conserva una copia que difiere de la originalidad por su colorido. Es un libro que recoge cerca de 500 recetas mediterráneas, donde los platos principales son platillos griegos que los romanos adoptaron a su paladar. ¿Cómo eran los platillos en la época medieval? Bueno, en la época medieval, los platillos más sofisticados y exclusivos serían considerados el día de hoy como muy simples. Sin embargo, eso no los eximía de llevar detrás todo un proceso de preparación y de cocción, donde estos platillos estaban plasmados en manuscritos a los que poco después los llamaron recetarios medievales. Algunos de estos platillos que más se preparaban en aquella época eran el manjar blanco, que es una de estas recetas más famosas de la época medieval, en la cual los principales ingredientes eran la pechuga de gallina o capón, arroz, almendras y azúcar. También el cerdo relleno. ¿Cuándo surgieron los recetarios en México y qué preparaciones contenían? En nuestro país, los primeros recetarios surgieron después del intercambio de productos entre España y México. En estos libros que fueron escritos a mano, las recetas originarias de Europa fueron modificadas. ¿Por qué? Por el clima, la humedad, la altura del nuevo continente, y no permitían que dichas preparaciones pudieran llevarse a cabo tal y como dictaban los libros que traían de la península. Entonces, al encontrarse acá con ingredientes distintos a los de Europa, muchas recetas clásicas se fueron modificando gracias al uso de los insumos nativos. En los recetarios se podían encontrar preparaciones estelares como sopas, ravioles, caldos, ensaladas, guisos con carne y postres. ¿Podrán llegar a desaparecer los libros de cocina en el futuro? Lo dudo. Según Susan Dobb, de la editorial especializada en libros de cocina Oxmoor House, la mayor venta de libros de cocina pudiera explicarse porque el público sale menos a comer y quiere comer mejor en sus casas, y para esto tiene que aprender a cocinar. Si esto es así y todos tuvieran que instalar un software para combinar que viene de los libros en forma de recetas y trucos, la venta entonces de libros de cocina responde a esta inquietud, a este vacío de conocimiento que hasta hace poco solo podía saldarse así, con libros y concursos. Pero al confrontar las capacidades de los libros de cocina para enseñar sus recetas por medio de distintas aplicaciones en los celulares o en las tabletas o en medios electrónicos, podemos ver la amenaza del futuro de los libros gracias al gran avance de Internet y a las nuevas tecnologías, en donde se ha vuelto cada vez más accesible encontrar recetas y platillos de todo tipo y de cualquier cultura. ¿Qué va a pasar
si no existen los libros de cocina. Los libros de cocina siempre han tenido un gran impacto desde que se escribió el primero hasta el último que se haya escrito. Si estos libros no hubieran existido, nunca hubiéramos sabido cómo fue la gastronomía en épocas antiguas y tampoco podríamos conocer cómo es la cocina de otras culturas que existen alrededor del mundo. Es por eso la relevancia de que existan libros de cocina o recetarios que son súper indispensables para poder conocer y adquirir conocimientos sobre una de las cosas más importantes que tenemos en esta vida, la comida. Conversaciones. Mi querida Ceci, pues hemos llegado a las conversaciones y si me lo permites, te voy a lanzar una serie de preguntas de cuentos, sobre todo infantiles, Ajá. que tienen algo de gastronomía. A ver, tú ya adelantabas de alguna manera. ¿Qué llevaba la canasta de Caperucita Roja? Fíjate, es que también depende mucho de la versión, ¿no? Pero el caldito de pollo, porque la abuelita ya estaba viejita, y a lo mejor un pie llevaba para la abuelita, o un pastelito. ¿Qué traía? ¿Qué Mm, misterio me tienes por ahí? No, no, más bien yo me lo pregunto, ¿no? ¿Qué Ajá. sirvieron en el baile de la Cenicienta? Un banquetazo. Debieron de haber servido un banquetazo Ojo, con era finas baile, viandas. no era cena. Es interesante, pero Ah, algo se debió haber servido, sí, por supuesto. necesariamente. Ahí te va otra. Otra. ¿Qué le preparaba Blancanieves a los enanos? Hay un potaje. Seguramente le debió de haber preparado un potaje a los enanitos. ¿Qué comía Rapunzel encerrada en su torre? Ay, lechugas y ensaladas. Es muy probable, sí, sí, sí. ¿Qué preparó el gato con botas al rey para convencerlo de la riqueza del conde? Porque para convencer al rey necesitaba ser bien astuto ese gato, que por Sí, cierto era que lo muy era, astuto. ¿eh? O sea, ¿qué le habrá preparado? ¿Qué comían las esposas de Barba Azul Híjole, en el pobre, me las castillo han de haber tenido como encerradas? muy a dieta, pildoritas de vitaminas, yo creo. ¿Vendía paletas y raspados la reina de las nieves? Yo creo que sí. ¿Soñaba con comida la bella durmiente? ¿No le Seguro. dio hambre y se despertó nunca? ¿Qué platillo soñaba la pequeña cerillera cuando desfallecía de frío? Ay, yo te digo porque esa sí hay Hay una un momento en el que anotación en sí el que está, piensa en la cena de Navidad y en el me parece que está pavo, pensando en el etcétera. pavo, Ujú. efectivamente. ¿Eran diferentes los huevos del patito feo? Yo creo que sí. ¿Cuán rápido saciaba su hambre Pulgarcita? Ay. ¿Por qué no se comió el A ver, guisante la espérate, princesa si le incomodaba tanto? espérate, porque Pulgarcita sí le daban en un dedalito de comer y le daban porciones muy Debía chiquititas, saciarse sí. rápido. Esta pregunta es buena. ¿Por qué no se comió el guisante la princesa si tanto le incomodaba? Y finalmente, ¿con qué platillo conquistó la bestia a Bella? Ay, caramba, si él fue el cocinero, Pues no sé ¿verdad? si él fue el cocinero, pero algo Una le debió buena haber crepa. preparado. Dicen que si de la vista no nace el amor, al menos a través del alimento puedes convencer a alguien Pues si de quieres estar conquistar a un con... hombre, conquístalo a través del estómago, dicen, ¿no? Es el dicho. ¿Cómo ves, mi querida Ceci? Sí, me parece que fueron geniales estas preguntas porque como vemos, siempre habrá una relación con el pan y la sal, con aquellas cosas. Fíjate, Juan Carlos, si tú recuerdas, si tú quieres evocar algo, el sabor es una gran alerta de la memoria. Es decir, si tú quieres recordar a tu abuelita, a lo mejor vas a recordar parte de las recetas que ella hacía o parte de los olores de su cocina, en fin, creo que por eso la gastronomía y la literatura han estado muy de la mano. Porque la gastronomía también es una seña de identidad y es una seña de identidad tanto de las etapas que se viven, como de los ingredientes, como de los métodos para cocinar, porque yo pienso, por ejemplo, en la etapa de mi abuelita, pues no existía el microondas. Y era una manera totalmente diferente de cocinar, mucho más lenta, mucho más elaborada, mucho menos fácil que como la tenemos ahora. Y estos libros de cocina han ido evolucionando también, marcando los progresos tecnológicos que las personas que están dedicadas a la gastronomía pueden gozar el día de hoy.
Hablabas de identidad y justo ya me había topado cuando fue el Mundial en Qatar con una imagen que voy ahorita a comentar un poco de cuál es la bebida nacional o cuál es la bebida más importante en cada uno de los países donde, bueno, de los países que participaron en el Mundial. Ujú. Entonces se habla de Qatar de la gawa, en España de la sidra, en Japón del sake, en Senegal del bisap, en Ujú. Alemania de la Bananenweiser, es una cerveza, en Serbia de la Comovica, que quién sabe qué Sabrá sea Dios qué eso, será. en Arabia Saudí el raki, en Polonia el vodka, en Mm, Dinamarca el akavit, en Inglaterra el pins, en Ecuador el trapiche, en Portugal el porto, claro, qué en rico. Brasil la caipirinha, en Sí, Suiza la absenta, en Uruguay el espinillar, en Túnez el bouca, en Francia el kir, en Holanda el jenver, en Canadá el whisky, en Marruecos el té verde a la menta, en Bélgica también la cerveza, en Estados Unidos el Jack Daniels, en Irán el dog, en Croacia el racua, y estoy viendo que aquí México aparece el tequila. claro, pues qué otra cosa iba a aparecer, ¿no? Exactamente. Aunque bueno, ya también tendremos que hablar de la bebida en algún otro programa. Fíjate que a mí me gustaría platicar de un libro que se llama Comimos y Bebimos de Ignacio Peiró. Es un libro riquísimo. Y mira, hasta se me hace agua la boca, ¿no? Es un festín literario que está combinado con erudición y humor de postre. Si la vida puede en ocasiones ser ingrata, en la cocina siempre hay algo bueno que esperar. Por eso, la mesa es de las mejores maneras que los hombres hemos encontrado para cortejar la felicidad y celebrar el acto gratuito de existir. Algunos momentos, platos, vinos, compañías nos dejan esa ilusión, Juan, ¿a poco no? De que por un instante el mundo está bien hecho. Es un recorrido por un año gastronómico. Comimos y bebimos es una celebración de la literatura y de la cocina. Mes a mes, entrada tras entrada, sea al hablar de una barra memorable o recordar algún lugar culinario, cada apunte, cada historia de este libro parten de la mesa para hablar sobre la vida. Extraordinario. Como extraordinario y exótico es la gastronomía en las mil noches y una noches. Ay, sí. Me voy a tomar un poco de tiempo, pero quiero leer un fragmento de uno de los relatos de las mil noches y una noche, donde un viejo le está pidiendo al hermano del que está relatando la historia que se imagine un banquete, lo está torturando. Fíjense lo que dice. Ten y prueba este bocado, oh huésped, y dame tu opinión acerca de este plato de berenjenas rellenas que nadan en Mm, apetitosa salsa. Mi hermano hizo como si alargase el cuello, abriese la boca y tragara el pedazo, y dijo cerrando los ojos de gusto, por Alá, cuán exquisito y cuán en su ay, punto. cállate, me No estás solo en tu torturando. casa he probado tan excelentes berenjenas. Todo está preparado con el arte de dedos expertos. La carne de cordero picada, los garbanzos, los piñones, los granos de cardamomo, la nuez moscada, el clavo, el jengibre, la pimienta y Ñom. las hierbas aromáticas. Y también está también hecho que se distingue el sabor de cada aroma. El anciano dijo, por eso, oh huésped, espero de tu apetito y de tu excelente educación, que te comerás las 44 berenjenas rellenas que hay en este plato. Shakalik contestó, fácil ha de serme el hacerlo, pues están más sabrosas que el pezón de mi nodriza y acarician mi paladar más deliciosamente que los dedos vírgenes. Y mi hermano fingió coger cada berenjena una tras otra, haciéndose como si le comiese, y meneando de gusto la cabeza y dando con la lengua grandes chasquillos. Y al pensar en estos platos se les exasperaba el hambre y se habría contentado con un poco de pan seco y de haba o maíz, pero se guardó de decirlo. Y el anciano repuso, oh huésped, tu lenguaje es el de un hombre bien educado, que sabe cómo eran la compañía de los reyes y los grandes. Come, amigo, y que te sea sano y de delicada digestión. Luego me voy a adelantar un poquito porque van a traer y van a estar los sirvientes haciendo como que van a servir los postres, ¿no? Entonces llegó el momento de endulzarnos el Eres cruel, paladar. Juan Carlos. Empecemos por pasteles. No da gusto ver esta pasta fina, ligera, dorada y rellena de almendra, azúcar y granada, esta pasta de que Jeffs
sublimes que hay en el plato? Por vida mía, prueba 1 o 2 para convencerte. Oh, cuán en su punto está el almíbar, qué bien salpicado está de canela. Me comería unos 50 sin hartarme, pero hay que dejar sitio para el excelente kenafa que hay en esta bandeja de bronce cincelado. Mira cuán hábil es mi repostero y cómo ha sabido prensar las madejas de pasta, apresurarse a comerla antes de que de que se le vaya el jarabe y se desmigaje. Es tan delicada. Y así se sigue, para no Es hacer el cuento cruelísimo, largo. Es muy Juan cruel porque Carlos Padilla. Es muy tenemos cruel. hambre los dos. Lo que me gusta mucho de Las Mil Noches y una Noche es que es muy frecuente encontrar este tipo de episodios donde se dan un deleite y un agasajo que dice uno, yo quisiera estar en una mesa árabe. Ay, cállate. Además, qué rico porque te estás imaginando la textura. Ay, 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 hasta se me hizo agua la boca. De la masa, las semillitas del cardamomo. No, 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 todo, todo, todo verdaderamente. Bueno, no es en vano lo que dices, Juan Carlos. Emilia Pardo Bazán, esta gran escritora española, escribió La Gran Cocina Española Antigua. En palabras de la propia Emilia, este libro habla sobre la gastronomía, usos y costumbres relacionados a ella, y además surge como la consecuencia del deseo de mantener encuadernadas y manejables varias recetas antiguas aprendidas desde su niñez en el seno familiar y sobre todo en la región de Galicia. Esta obra se compone por un prólogo y 9 secciones que incluyen más de 500 recetas agrupadas por un tipo de caldos, de sopas, de potajes, de migas, de tortillas y de fritos. Entre las distintas recetas que se encuentran, algunas pertenecen a otros libros de cocina muy conocidos en la época, como el Practicón, la Cocina Práctica y los cocineros de prestigio, como Melquiades Brizuela o Baltasar del Alcázar. Fue algo muy inteligente que hizo Emilia Pardo Bazán, porque cuando tú no tienes las recetas a la mano, las recetas se pierden y se pierde la tradición. Algunos de los libros que conozco de recetas de cocina son de personas que se han animado a poner la receta de la abuelita, de la tía o de la familia por escrito, y es la manera efectivamente porque que muchas veces es intuitivo. La cocina es muy intuitiva. Como intuitivo era mi abuelo. Mi abuelo no bebía nada. Entonces, cuando iba a reuniones, él trabajó como abogado en Banca Serfín, en la entonces Banca Serfín, y pues de repente en las juntas era muy común que se sirvieran algún trago. Entonces él decía, por favor, un cóctel Monroy. Se le acercaba el mesero, oiga, ¿y qué tiene el cóctel Monroy? Ah, es leche fría con una cereza. Hay que platicar la historia del sándwich. ¿Tú la conoces, mi A querida ver, Ceci? cuéntame la historia del sándwich. Cuentan que hubo un conde que era muy aficionado al juego de azar, así como el jugador de Dostoyevsky, pero este era el conde de Sandwich, que es una región, me parece que danesa. Pero tanto le gustaba el juego que no quería separarse de la mesa. Entonces le terminaba pidiendo a sus criados que le trajeran carne en 2 panes para podérsela comer. Y así se hizo el famoso sándwich. A él le debemos el lunch de El toda lunch la de toda la infancia, infancia de de todo casi mundo. toda la humanidad, me queda clarísimo. Fíjate, mi querido Juan, que hay un libro que me llamó mucho la atención, que se llama Cocina Madre. Es de Joan Roca. Es un libro que reúne la cocina de casa con 80 recetas muy sencillitas que todo el mundo que cocina desde su casa debiera de tener, dice el prólogo. La cocina de las madres, la tradición, está puesta al día ligada a un concepto emocional. Entonces, hay cocina si estás triste, para animarte. Hay cocina si te duele así como que el espíritu, para reanimarte. Si estás contenta, para fijar la sensación de contento, ¿no? Y estos platos muy auténticos son un recetario que sin complicaciones ni tecnicismos nos van a dar un toque muy, muy claro de lo que Joan Roca quería. El libro entonces contiene 3 tipos de recetas: las de toda la vida,
las de nuestras madres, que tienen ciertas adaptaciones a la cocina actual, más modernas, con reducción de grasas, por ejemplo, y otras como la evolución de la cocina tradicional puestas al día y al gusto del día de hoy. El libro está estructurado con la organización clásica de las recetas, los entrantes, los pescados, las carnes, los huevos, las verduras, los dulces, y va a contar con una breve introducción de las técnicas fundamentales explicadas de manera muy clara, sin grandes complicaciones, todo un homenaje a la cocina de las madres. El que nunca me ha decepcionado es Tolkien. Siempre que hacemos un programa y hay un pretexto literario, Tolkien tiene que aparecer y quiero recordar las lembas en El Señor de los Anillos, que es el pan de los elfos que los hobbits van a comer. Y recordar que en todo El Señor de los Anillos hay un second breakfast, un segundo desayuno, aunque no sepamos exactamente qué es lo que va a haber. En la película nada más le lanzan a Pippin una manzana y le dicen con eso tienes. Le daba el libro a Cecilia para ver si se los presume. Es un libro de recetas sencillas para niños que están de alguna manera sacados de la literatura. Las preguntas que hacíamos al inicio de esta sección sobre qué es lo que podía llevar la Caperucita Roja en la canasta, qué es lo que podría haber hecho la abuelita con esos ingredientes, es como un libro de cocina y literatura que me parece muy, muy afortunado. Pero mira las respuestas que da. Por ejemplo, la Caperucita Roja le gustaban las malteadas. Tenía tartaletas de queso dentro de su canasta. Por ejemplo, en la piel del asno está una cobertura de chocolate. En la Cenicienta está una ensalada refinada de frutas. O sea que en Blancanieves hay una pasta de moño con tomates cherry. A ver, mira, vas a ver, en El gato con botas está un salmón real. Qué cosa más hermosa. En El patito feo dice que los huevos son circulares, ¿no? Los dulces en casa de Hansel y Gretel, pues evidentemente viene la receta de las galletitas y concluye con la princesa y el guisante y también con Pulgarcita, en donde tiene un pastelito de colores. ¿No? Qué bonitas. Está súper, súper, súper bonito. Miren nada más, además, qué edición tan cuidada. Las ilustraciones son muy, muy lindas. Pero también vienen las recetas y viene la forma de elaboración de las recetas. De esta manera los niños se pueden acercar a la gastronomía y a la literatura. Voy a hablar, porque no está aquí él para hablar de su libro, de Raúl Sanz y el libro de Fragmentada, porque yo recuerdo que en una de las dramatizaciones que hicimos aparece un pequeño platillo y uno de los personajes está comiendo un plato de carne que de repente tiene un pequeño dedo saliendo por allí, lo que me hace recordar a Hannibal Lecter. ¡Ah, Es sí! otra parte de la gastronomía caníbal y muy, muy, muy macabra, pero que también existe en muchas obras literarias. Híjole, por supuesto. Por ejemplo, el caso Sweeney, que eran estos horneadores que lo que hacían eran unos pies de carne deliciosos y resulta de que ellos iban a sacar los cadáveres de las tumbas del cementerio y entonces con eso era con lo que hacían el delicioso pie de carne. ¡Qué asco, verdaderamente! Tú sabes, mi querida Ceci, qué fue lo que sirvieron en el banquete. Voy a hablar un poquito de cine. ¿Te Ajá. acuerdas de Indiana Jones? Me acuerdo de En la Indiana película de Jones, La ajá. Última Cruzada, ¿sabes qué es lo que sirven en el banquete ¿Qué sirven famoso? en el banquete? A ver, cuéntame. Serpiente con sorpresa. ¡Ay! Serpiente que tiene serpientes. Yácatelas, Escarabajos. yácatelas, Sopa de yácatelas. ojos y sesos de mono congelado como postre, mi querida Ceci, para que sigas Ay, abriendo el apetito. Ave María Purísima, me lo estás cerrando totalmente. Fíjate que a mí me gustaría platicar de Paul Bocuse. Paul Bocuse es uno de los chefs, ya murió, más como más legendarios de Francia, sobre todo de la región de Lyon. Él es de Lyon. No, no, bueno, toda la receta del norte de Francia, además Francia ya sabemos que su gastronomía es igual que la gastronomía mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Vale la pena revisitar esos textos. A mí me gustaría recomendar dos libros. Uno de ellos, de hecho, en coautoría, mi tía Paulina Monroy de Sada con Graciela Martínez de Flores tienen un libro ya en su segunda edición, Introducción a la Historia de la Qué Gastronomía. padre.
Y un libro que me enamoró, curiosamente me lo dejaron obligado, porque me dio clases el doctor Zagal, y el doctor Zagal sacaba en aquel entonces Introducción a la gran literatura a través del arte del bien comer. Y recuerdo particularmente el primer capítulo que habla sobre las manzanas y cómo las manzanas se ligan con la historia, se ligan con la literatura. Un librazo del doctor Zagal, él nunca se enteró que yo sí lo leí, no solo se lo compré. Introducción a la gran literatura a través del arte del bien comer. Pues yo quisiera aprovechar para agradecer a Desiree Leiva, que es la autora del guión de este programa. Y en este programa, las letras importan. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes recomendar una película que se llama Batel, sobre el cocinero del rey Sol de Luis XIV, y también, sin agradecer, no podemos no agradecer al queridísimo Brandon que está en los controles, que su vida literaria sea deliciosa. Así es. Ultimátum. El descubrimiento de un nuevo plato es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella. Jean-Antoine Brillant-Savarin.